والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin asociados. Y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, temen a Allah así como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes, sometidos a Él subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor quien los ha creado de una sola alma, y de esa alma hizo su pareja, su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah subhanahu wa ta'ala, a quien le piden sus derechos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala observe todo de ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhanubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra correcta y directa, y Allah subhanahu wa ta'ala les arregla sus asuntos y les perdona sus pecados, y quien obedece a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero ha obtenido un gran éxito. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, el discurso más veraz es el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en la religión. Y cada invención es una innovación. Y cada innovación en la religión es un desvío. Y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakum Allah y Juan, barakallahu fikum. Regresamos a la serie de clases sobre el fiqh fi din, yani la jurisprudencia islámica. Estamos estudiando el libro Shurut as-Salat wa Arkanuha wa Wajibatuha, las condiciones de la oración, sus pilares y sus obligaciones, escrito por el imam, el gran sabio Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Y estamos usando la explicación de su libro, del tratado de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Estamos usando la explicación de Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala. La semana pasada, ya Juan, estábamos donde Muhammad Abdul Wahhab explica el tashahhud del salah.
el último tashahhud, que es un pilar de el salah. Si se recuerdan, estamos en la parte del libro donde estamos hablando de los pilares del salah, y llegamos donde menciona Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah, el último tashahhud es un pilar del salah. Y dentro de explicar el tashahhud, el Sheikh Abdul Muhsin al-Abad llega y menciona que este dua que se hace en el tashahhud es dirigido a Allah subhanahu wa ta'ala como cualquier otra dua. Como cualquier otra dua. El dua, como mencionó Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam reportado en Sunan Abi Dawud, que menciona que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a huwa al-ibada. Que la súplica, o sea, hacer el dua es adoración. Entonces, no se dirige la adoración, ningún aspecto de la adoración, ningún acto de la adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, el dua es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Y también la última parte mencionamos el concepto de tawassul, de acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, y que hay gente desviada que usan los hombres piadosos, sea de los profetas o mensajeros de Allah, o de los hombres piadosos en el pasado, para lo usan o hacen tawassul, tratando de acercarse a él para estar bien con Allah subhanahu wa ta'ala. Por ser que Allah subhanahu wa ta'ala ama a esa persona, pues entonces ellos se acercan a él y en veces hacen dua a esta persona, y eso es shirk billah, y eso es un aspecto o es el politeísmo. Entonces el Sheikh mencionó el dicho de Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, que menciona que hacer tawassul con los awliya de Allah, con los cercanos de Allah subhanahu wa ta'ala, los amados de Allah subhanahu wa ta'ala, menciona Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah que hay dos diferentes tipos de tawassul bil awliya. El primero, el tawassul, o lo que hacen para acercarse usando el honor de fulano, o el derecho de fulano, o la verdad de fulano. Y esto es bid'ah, dice el Sheikh. Por ejemplo, cuando hace dua a Allah subhanahu wa ta'ala, el dua es dirigido a Allah subhanahu wa ta'ala, pero dice: oh Allah, por el honor del profeta sallallahu alaihi wasallam, por el amor del profeta sallallahu alaihi wasallam, por la verdad que trajo el profeta sallallahu alaihi wasallam, te pido tal y tal cosa. Esto no es shirk el akbar que saca a la persona del din del Islam, pero dice el Sheikh aquí: hada bid'a wa laysa kufran. Esto es una innovación y no es kufr que saca a la persona del din del Islam, no es incredulidad, pero sí es bid'a, y es un camino al shirk. Haciendo ese tipo de bid'a lleva a la persona al shirk al final. Entonces es un acto que no se debe de hacer, porque se acerca a la persona a hacer dua a esta persona en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. El segundo tipo de tawassul bil awliya es, dice el Sheikh, es suplicarles a ellos directamente. Dice el Sheikh, diciendo, por ejemplo: ya sayyidi fulan ansurni ishfi maradi, mi señor fulán, ayúdame o cúrame de mi enfermedad. Y dice el Sheikh, esto es shirk el akbar. Esto es el politeísmo mayor que saca a la persona del din del Islam, y ellos también le dicen tawassul. Ellos dicen: esto no es shirk, esto solo es tawassul, esto es acercarnos a esta persona para estar bien con Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto es shirk. Esto es de la exacta obra de la gente de Jahiliya. La gente en esa época preislámica, o ese tiempo en que estaba el profeta sallallahu alaihi wasallam,
las obras de ellos en adoración fue esto mismo, que ellos suplicaban a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero dice, el primer tipo de tawassul es solo bid'ah, que se suplica a Allah subhanahu wa ta'ala pidiendo algo a Allah subhanahu wa ta'ala por el honor de fulano o por digamos, la práctica de fulano o el derecho de fulano o algo así. Esto es una innovación y no saca a la persona del din del Islam, pero dice el Sheikh, men wasa'il al-shirk, es de los caminos que lleva a la persona a shirk. Y dice el Sheikh aquí, hafidhahullah ta'ala, y ellos que suplican a los otros en vez de Allah, dicen, nosotros solamente suplicamos a ellos o suplicamos a Él porque Él es un wali salih, es un wali de Allah, es un amado de Allah, es un piadoso, hombre piadoso cercano a Allah subhanahu wa ta'ala, y todo está en la mano de Allah subhanahu wa ta'ala, pero Él es un intercesor. Entonces se les dice a Él, pues esto es el mismo o la misma obra o acción de los mushrikin, el awwalin, de los primeros mushrikin en el tiempo preislámico o en la época preislámica, en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, así como ellos decían, también esos mushrikin también hoy dicen lo mismo. Suplican, ayúdame, oh Bedewi, ayúdame, oh Hussein. Y esto suplicando, pidiendo algo a esta gente, los muertos en la tumba, en las tumbas, suplicando a ellos directamente en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, pues esto es la misma obra o el mismo tipo de obra que hacía Abu Jahl. Abu Jahl, si se recuerdan, Abu Jahl es el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam que estaba en su contra, y Allah subhanahu wa ta'ala reveló de él que él está en el fuego, él y su esposa, y le nombraron Abu Jahl. Entonces dice el Sheikh, esta es de la obra de Abu Jahl y la gente como Abu Jahl de los politeístas. Así como ellos decían, así como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán que ellos decían, ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Y nosotros no los adoramos, no suplicamos a ellos, excepto para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala y estar en un buen estar con él subhanahu wa ta'ala. Y también decían, هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Y ellos, esa gente a quien suplicamos, son intercesores para nosotros con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, dice el Sheikh, esta dua, esta súplica es incredulidad y es shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Pero aquí, dice el Sheikh, hay una diferencia entre los ulama, que si la persona se convierte en incrédulo luego, o se debe de si se le da el juicio sobre esa persona luego de incredulidad, o se espera hasta que se le aclara el asunto, se le comprueba con pruebas y evidencias de lo que está haciendo es shirk. Entonces en esto hay dos dichos de los sabios grandes y de los ulama. El primero, dice el Sheikh, que esta persona haciendo eso se convierta en un incrédulo, por ser que es la incredulidad mayor, kufr al-akbar, y esto es shirk. Aparentemente es shirk, que no hay nada que esconde, nada de la religión que esconde eso, o que es imposible saber de que dirigir una acción de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, pues que no es shirk. ¿Cómo es que no puede saber esto? Eso es lo que dicen los primeros, o el primer grupo de sabios. El segundo dicho, dice el Sheikh, que ellos
ellos dicen, pues esta gente es ignorante y está con gente que los engaña, unos según ellos sabios desviados, que los engaña diciendo que esto es algo bueno. Entonces, por ser que esta gente es ignorante y no sabe y es engañada por estos sabios malos, pues se debe de establecer las pruebas y evidencias de este asunto y aclararles a ellos este asunto. Quizás se le aclara y regresan a la verdad. Y con esto sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y por cierto nosotros no hemos castigado a una gente excepto que les enviamos un mensajero. Entonces con esta aya sabemos que antes de dar ese juicio se le debe aclarar a la persona, se le debe aclarar el asunto a esa persona antes de dar ese juicio. Si se les aclara este asunto y si se les dice, por ejemplo, dice el Sheikh, هذا لا يجوز, esto no es permitido, Allah subhanahu wa ta'ala dijo tal y tal cosa, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo tal y tal cosa, y se les aclara todo esto con evidencias del Corán y la Sunna, y después ellos siguen sobre su camino, pues entonces se conviertan en incrédulos. Si después de aclararles el asunto con pruebas y evidencias del Corán y la Sunna y siguen con su incredulidad y acciones de shirk, de politeísmo, pues entonces se convierten en incrédulos. Y eso es por ser que esta acción es la incredulidad mayor, es shirk. Dice el Sheikh, entonces la persona que cae en esto está dentro de estos dos asuntos, que, dice el Sheikh, se espera hasta que se le aclare. Si acepta las evidencias y las pruebas y regresa a la verdad, pues alhamdulillah, no se ha convertido a incrédulo y no se le da el juicio, no se le da el juicio de incrédulo. Pero si la persona rechaza las pruebas y evidencias y sigue con su desvío y su politeísmo, pues entonces se ha convertido a incrédulo y se le da el juicio de incrédulo. Entonces esta gente, menciona el Sheikh, que está en esta situación que son ignorantes y fueron engañados por esta gente desviada, esos sabios malos que los engañan y los llevan a ese camino de politeísmo, pues menciona el Sheikh, puede ser, quizás son de esa gente de la fitra, y el juicio está con Allah subhanahu wa ta'ala sobre ellos. Si Allah subhanahu wa ta'ala quiere, aquí menciona el Sheikh, puede ser que este asunto está con Allah subhanahu wa ta'ala por ser que la gente o estos malos sabios los han engañados. Entonces puede ser que son de lo que se llama la gente de al-fitra, y que ellos tendrán ¿cómo se dice? Una prueba para ellos en el día del juicio, para saber si en realidad son creyentes y gente que tiene la correcta intención de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, o seguir sus deseos. Naam. Y aquí termina el dicho de Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Naam. Entonces regresamos a lo que estábamos mencionando en la última clase, antes de mencionar este dicho de Sheikh Abdulaziz bin Baz, de que el juicio de ser takfir sobre la gente que hace shirk cae en dos, y el Sheikh aquí, Sheikh Abdul Muhsin, mencionó el primero en la última clase y dijo que dijo وهو جاهل فإنه يتوقف في تكفيره حتى يبين له وتقام عليه الحجة وهذا أحد قولين في المسألة. Y de que antes de hacer el takfir o antes de dar el juicio de incredulidad sobre esta persona, pues se le debe aclarar, establecer las evidencias y pruebas del asunto
sobre él y aclararle de que él está haciendo algo de politeísmo. Se le tiene que establecer las evidencias antes de dar el juicio. Y ese es el primer dicho. El segundo dicho, dice el Sheikh de los sabios, es de que en este dicho de establecer las pruebas antes de dar ese juicio, dice el Sheikh que muchos de los ulama han tomado este dicho. Así como por ejemplo Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah y Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah en su libro Al-Istighatha ha mencionado y dijo que nosotros sabemos, después de estudiar lo que trajo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, de su guía, sabemos completamente, con seguridad, y de que es completamente necesario de que en esta religión de nosotros no hay ninguna legislación para la umma en dirigir una súplica a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, sea de los muertos, de los piedosos, o los ángeles, los mensajeros, o cualquier otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. No se suplica a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, no una expresión de rogar o de suplicar, o en ninguna otra expresión de pedir algo a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Así igual como no hay ninguna legislación en nuestra religión para postrarse a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, hacer el sujud a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, sea a un piadoso o profeta o un muerto en la tumba. No se puede hacer postración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces nosotros sabemos que esto es un asunto prohibido y que la umma de Muhammad fue ordenado dirigir cada acto de adoración solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Y sabemos claramente que el shirk, el politeísmo, es algo que Allah y su mensajero han prohibido. Esto es muy claro y obvio del mensaje del din de al-Islam. Pero aún con esto, dice el Sheikh, por ser que la ignorancia es prevalente, la ignorancia es algo que es el estado de la umma de Muhammad hoy en día, que hay poco conocimiento del mensaje real del Islam, pues mucha gente en estos últimos tiempos son muy ignorantes y no saben en realidad y siguen ciegamente a la gente a su alrededor. Entonces si la gente a su alrededor son sabios, piadosos, sobre el camino recto, inshallah serán guiados. Pero si la gente a su alrededor son sabios malos del desvío, pues ellos estarán sobre ese camino. Entonces no se le hace el juicio sobre la gente así luego, sin establecer las pruebas y evidencias, sin aclararles la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y lo que él trajo, y todo lo que opone la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y lo que opone el din de al-Islam. Entonces se tiene que aclarar bien este asunto para que la persona pueda entender bien y saber esta gran base del din de al-Islam y el mensaje del din de al-Islam. Dice el Sheikh, وَهَذَا أَصْلُ الدِّينِ, y este es un base de la religión, establecer las pruebas y evidencias. Y decían de los grandes sabios, de nuestros sabios grandes y nuestros compañeros igual, decían هَذَا عَظَمَ بَيَّنَتْهُ لَنَا لِعِلْمِهِ بِأَنَّ هَذَا أَصْلُ الدِّينِ, y esto es algo de los más grandes bases
que nos han aclarado los sabios de que este es un base del din de al-Islam, establecer y aclarar con las evidencias y pruebas. Naam. Y esto termina el dicho de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah que menciona Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Ahora menciona Sheikh Abdul Muhsin. Sheikh Abdul Muhsin está aclarando aquí las posturas y dichos de estos dos sabios, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah y Sheikh Muhammad al-Wahhab, la posición de ellos sobre este asunto de establecer y aclarar con evidencias y pruebas antes de dar el juicio de incredulidad, que esta es la metodología o el camino en que ellos estaban. Ahora menciona el dicho de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, que dice: si nosotros no damos el juicio de incredulidad a aquellos que adoraban directamente ídolos sobre las tumbas de Abdul Qadir, o los ídolos sobre las tumbas de Ahmed al-Badawi y otros así como ellos, por ser que la gente que hacía eso era ignorante y no había nadie a su alrededor para aclararles estos asuntos, pues entonces ¿cómo piensan y cómo creen, dice Sheikh Muhammad Wahhab, que nosotros vamos a dar ese juicio de incredulidad para aquel que no hace el shirk con Allah subhanahu wa ta'ala y no viene con nosotros y hace hijra con nosotros y no cae en incredulidad y no combata con nosotros? Subhanallah, esto es una gran mentira sobre mí. Aquí Sheikh Muhammad Wahhab está diciendo esto, ya Juan, para decir, porque acusaban a Sheikh Muhammad Wahhab porque en ese tiempo ellos ya tenían el Estado. Sheikh Muhammad Wahhab y el imam, el líder, el gobernante en ese tiempo del Dir'iyah, del Estado de Dir'iyah, que se llama Imam Mohammed bin Saud, que él ayudó Muhammad Abdul Wahhab a establecer el Tawhid en la tierra. Entonces los enemigos de la da'wah de Muhammad Abdul Wahhab hablaban mal de ese estado y hablaban mal de la da'wah de Muhammad Abdul Wahhab y hablaban mal de Muhammad Abdul Wahhab contando mentiras, así como decían que Muhammad Abdul Wahhab va a hacer takfir, va a dar el juicio de incredulidad sobre cualquier persona que no vaya y hace la migración a su estado, a su pueblo. Y cualquier persona que no lucha con él en contra de sus enemigos, también él va a hacer el juicio de incredulidad sobre ti. Y entonces ellos decían esto contra Muhammad Abdul Wahhab. Entonces Muhammad Abdul Wahhab aquí aclara y dice que primeramente eso es una mentira. Pero el punto de evidencia de lo que está diciendo Muhammad Abdul Wahhab aquí, que menciona Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, es de que él dice: si yo no daba el juicio de incredulidad a aquellos que adoraban directamente los ídolos en las tumbas de Abdul Qadir y el Badawi, por ser que eran ignorantes y no había nadie ahí a aclarar a ellos la verdad, entonces ¿cómo piensan que voy a hacer el juicio de takfir o de incredulidad a aquellos que no hacen el shirk? Así que aquí el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab estaba sobre esa postura y esa práctica de establecer primero las evidencias. Estamos hablando de musulmanes, no estamos hablando de los no musulmanes. Estamos hablando de musulmanes que regresaron a esos actos de politeísmo. No estamos hablando de los politeístas de origen que no son musulmanes. No estamos hablando de ellos, ya, Juan Barakallahu Fikum.
No. Entonces sigue Sheikh Abdul Muhsan al-Albani, dice, igualmente Sheikh Muhammad Abdul Wahhab dijo en otro lugar también, nosotros testificamos que Allah subhanahu wa ta'ala sabe lo que hay en nuestros corazones, de que nuestra obra con Tawhid, de que nosotros decimos, de quien obra con Tawhid y se aleja del shirk y su gente, pues él es musulmán en cualquier tiempo o cualquier lugar. Por cierto, dice el Sheikh, nosotros solo damos el juicio de incredulidad sobre aquel que hace shirk con Allah subhanahu wa ta'ala en adoración a otro en vez de él, después de que se le ha aclarado las evidencias y pruebas de el desvío de él, que es el shirk. No. Entonces es otra prueba de que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab estaba sobre esa metodología. Igualmente dice Sheikh Abdul Muhsin que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab también dijo quien les ha informado a ustedes que de mí, de que yo doy el juicio sobre la gente de incredulidad así generalmente, esta es una gran mentira de los enemigos que tenemos. Igualmente el dicho de ellos que yo digo quien sigue el din de Allah subhanahu wa ta'ala y sigue la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y él está en su tierra, no es suficiente eso hasta que él llega conmigo a mi pueblo y me apoya a mí. Esto también, dice el Sheikh, es una gran mentira de los enemigos de nosotros. Por cierto, seguir el din de Allah y la sunna del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, eso puede ser en cualquier tierra, en cualquier lugar. Pero dice el Sheikh aquí, nukaffir man aqarra bi din Allah wa rasulillah thumma aada wa sadda an-nas anhu. Pero nosotros sí hacemos el juicio damos el juicio de incredulidad a aquellos que dicen y confirman que el din de ellos es el din de Allah y el din del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, pero regresan a impedir la gente que llegue al din de Allah y el din del mensajero de Allah. Y con eso llaman la gente a adorar los ídolos o a adorar los muertos en las tumbas. Después de que se les ha aclarado de que esto es el din, la religión de los politeístas. Y esto es algo que solo que esos sabios les ha engañado. فَهَذَا الَّذِي أُكَفِرُهُ, dice el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Esto es lo que yo doy, o es cuando yo doy el juicio de incredulidad, ya que las pruebas y evidencias se han establecido. وَكُلُّ عَالِمْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ يُكَفِّرُ هَؤُلَاءِ. Y cada sabio verdadero en este mundo, en la tierra, dan ese mismo juicio a esa gente. Dan excepto un hombre, uno de esos según sabios, que son ignorantes y desviados. No. Y sigue el Sheikh Abdul Muhsan al-Albani, dice, igualmente dijo Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, y acerca de aquellos mis enemigos que dicen de mí de que yo doy el juicio de incredulidad basado a solo al-dhann. ¿Qué quiere decir al-dhann? Dhann no es conocimiento, es solo sospechar.
que da sospecha que él es un incrédulo y da ese juicio sobre él. A'udhu billah. Y dice, eso es lo que decían de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. A'udhu billah. Pero el Sheikh dice, de lo que dicen mis enemigos de mí, de que yo doy el juicio de incredulidad sobre la gente solo por el sospecho, o solo porque ellos no me apoyan, o que yo doy el juicio de incredulidad a los ignorantes, sin establecer las pruebas y evidencias, pues esto es una gran mentira, y ellos solo quieren desviar la gente del camino de Allah, del din de Allah y el camino del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Solo quieren con esto desviar la gente, y eso es, quieren desviar la gente, Juan, porque el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah llamaba al camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, llamaba al Corán y la Sunna, llamaba a la práctica de los sahaba, llamaba al tawhid o al iman o al sunnah. Él llamaba a esto con evidencias y pruebas. Entonces, esos son los tácticos, Juan barakallahu fikum, de la gente desviada, que empiezan a inventar mentiras contra los predicadores de tawhid y sunnah. Los predicadores del tawhid y sunnah, como no pueden en realidad luchar contra ellos con conocimiento, porque ellos son ignorantes, entonces empiezan a atacar su carácter, atacar con cosas personales de él, a inventar mentiras sobre él para asustar a la gente de su camino, porque no quieren que la gente escuche su da'wah. Cuando vemos que hay un predicador o sabio o sheikh que está predicando solo Corán y Sunnah, y vemos que él se está aferrando al Corán y a la Sunnah y la práctica de los Sahaba, ordenando a la gente con lo bueno y prohibiendo a la gente con lo malo, advirtiendo a la gente con todo lo que opone el din de Allah, y advirtiendo a la gente de toda esa gente desviada que opone el din de Allah y el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, su sunnah, pues entonces vemos cuando eso pasa, o vemos esa gente ataca a ese predicador o ese sheikh o ese sabio con mentiras o cosas personales de su vida para tratar de asustar a la gente de su camino. Subhanallah. Sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad con el dicho de Sheikh Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan Ali Sheikh, que Sheikh Abdul Latif es el bisnieto de Muhammad Abdul Wahhab. Aquí, cuando ven, aquí en Arabia, cuando ven el apellido de la familia Ali Sheikh, eso quiere decir la familia del Sheikh. La familia del Sheikh es decir, el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Entonces es el nombre o apellido de la familia, que la gente que regresa a la familia del Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Entonces aquí este sabio se llama Abdul Latif, hijo de Abdurrahman, hijo de Hassan, y Hassan era el hijo de Muhammad Abdul Wahhab. No, entonces él es, Abdul Latif es el bisnieto o Muhammad Abdul Wahhab fue su bisabuelo. No. Entonces aquí Sheikh Abdul Latif menciona y dice, el Sheikh Muhammad, es decir, Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, era de la gente que más se detenía y más tenía miedo de dar el juicio de incredulidad sobre un musulmán, hasta que él hacía todo esfuerzo y daba todas las excusas para esa persona, y no hacía el takfir sobre el ignorante que llamaba y suplicaba a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala en las tumbas o en otros lugares. Si es que esa persona no había nadie que le ha aclarado el asunto y no había nadie a su alrededor que le podía enseñar la verdad de este asunto, el sheikh no hacía el juicio de takfir sobre él así luego.
pero más bien el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, dice Sheikh Abdul Latif, se detenía de hacer ese juicio para aclarar ese asunto, y si él mismo no era quien podía aclararlo, pues detenía de hacer ese juicio sobre gente, digamos gente alejada de un lugar distante o de un lugar lejos que no puede llegar a ese lugar, y él es informado que esa gente empezó a hacer tal y tal cosa, pues él no daba el juicio sobre esa gente así hasta que les llegaba la verdad. Y dice Sheikh Abdul Latif, قال في بعض رسائله, que dijo Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah en uno de sus escritos: por cierto, nosotros no luchamos contra aquel que adora en las tumbas, y tampoco aquellos que hacen actos de shirk ignorantemente, hasta que nosotros establecemos la da'wa a ikhlas y la da'wa a tawhid, la da'wa, es decir, predicarles el din de Allah subhanahu wa ta'ala, el ikhlas del din que es para Allah subhanahu wa ta'ala, no, el tawhid. Entonces, ¿cómo podemos, dice el Sheikh, فَكَيْفَ نُكَفِّرْ مَنْ لَمْ يُحَاجِرْ إِلَيْنَا? Entonces, ¿cómo podemos hacer el takfir sobre aquel que no viene a nuestro pueblo, por ejemplo, esa mentira que han dicho? ¿O cómo podemos hacer el juicio de takfir sobre aquel que no hace el shirk? Esto es una gran mentira de lo que dicen. Naam. Sigue Sheikh Abdul Latif rahimahullah mencionando de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, diciendo pues que si le preguntaron sobre este asunto de esa gente ignorante que hace eso, y el Sheikh dijo que si van y le establecen las pruebas y evidencias sobre esa gente, y siguen ellos ya después de escuchar las evidencias y pruebas y aclaraciones del asunto de politeísmo, y siguen con eso, pues entonces se establece o se da el juicio de incredulidad sobre esa gente que hace adoración en las tumbas. Naam. Dijo en otro lugar igual, en Misbah al-Dhulam, que dijo: a quien le llega la da'wa de los mensajeros de Allah, a tawhid, de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, establecer el Islam y someterse a él subhanahu wa ta'ala solo y único, y el fiqh, el entendimiento de los profetas y mensajeros de Allah que han llegado, o sea, con ese mensaje el cual han llegado y han predicado a la gente, entonces esta persona no tiene excusa por oponer y dejar la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y seguir con su shirk. No tiene excusa. A esta persona es quien merece ese juicio de takfir, de incredulidad. Aquel que adora a otro en vez de Allah, o dirige un acto de adoración a otro en vez de Allah, después de que se le ha aclarado las evidencias y pruebas, pues a ese se le da el juicio de takfir o el juicio de kufr, que es incredulidad, por ser que él adora o él dirige un aspecto o un acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, como aquellos muertos en las tumbas, los hombres piadosos, o su sheikh, o un profeta, o un ángel, o cualquier otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Sheikh Abdul Latif rahimahullah menciona: entonces Sheikh Muhammad y los sabios de los musulmanes no se detienen de hacer el juicio de takfir sobre esta gente que ya se le estableció
las evidencias y pruebas y siguen con su incredulidad y su shirk, no se detienen de hacer ese juicio sobre ellos. No. Nuestro Sheikh rahimahullah ha aclarado este asunto y ha mencionado este asunto a los ulama, a los sabios de la umma, y siguiendo la guía de los sabios de la umma antes que él, de que no se da el juicio de incredulidad excepto después de establecer las pruebas y evidencias claras a esa persona. Si la persona acepta esas evidencias, es guiada la persona, y si no, se le da ese juicio de incredulidad. No. Y dice el Sheikh, esto es el significado del dicho de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de que hasta que se le aclare para ellos lo que trajo el mensajero de Allah y obtienen esa aclaración y entienden bien el asunto, que les llegue ese entendimiento correcto, hasta que les llegue eso, pues entonces no se puede dar el juicio. Mi Juan. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad sigue con varios más dichos que es lo mismo, que está mencionando lo mismo. Lo mismo sea Sheikh Muhammad Abdul Wahhab o Sheikh al-Islam Taymiyyah. También trae un dicho de Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, y es el mismo. Y como ya se está acabando el tiempo de la clase, nomás queríamos mencionar que Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad está mencionando todos estos dichos de Sheikh al-Islam Taymiyyah y Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, las posiciones y posturas de ellos sobre este asunto de hacer takfir sobre la gente, porque la gente han dicho mentiras sobre estos sabios, y generalmente los sabios de Ahl Sunnah y los sabios de Tawhid. Y aquí el Sheikh Abdul Muhsin Hafidhullah aclara esto del tema de Aqida y Tawhid, que estos dos sheikhs específicamente, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab y Sheikh al-Islam Taymiyyah, ellos son, la gente ataca a estos dos sabios, no solo ellos, pero generalmente es muy conocido que la gente ignorante o los enemigos de la gente de la Sunna atacan y cuentan mentiras sobre estos sabios, diciendo que ellos hacen takfir sobre la gente así general, un takfir general, y de que no establecen las pruebas antes de hacer ese juicio de takfir, de ese juicio de incredulidad sobre la gente. Y estos dos sabios son oprimidos con esos dichos, porque vemos en los dichos de ellos que ellos no están sobre esa metodología. Ellos claramente han mencionado, con lo que mencionó Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, que ellos no dan ese juicio de incredulidad a la gente, aunque están haciendo shirk, hasta que ellos mismos les aclara el asunto y les establecen las evidencias y pruebas, o si saben que hay gente en ese lugar que están aclarando esos asuntos. Pero si esa gente está en un lugar lejos, donde no hay nadie a su alrededor que les está aclarando estos asuntos, pues entonces no tienen excusa. Si no hay nadie que les está aclarando eso, pues entonces ellos tienen la excusa de que la gente no debe de hacer el takfir hasta que les aclaren esto. Pero si ellos están en un lugar donde sí hay muchos sabios aclarando este asunto, pues entonces no tienen excusa. No. Y esto es lo que quiere Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad en presentar los dichos de Sheikh al-Islam Taymiyyah y Sheikh Muhammad Wahhab y Sheikh al-Uthaymin
sobre este tema de al-udhr bil-jahl, yani que la persona tiene excusa con ignorancia, que no se le debe hacer el juicio de takfir si es ignorante y no hay nadie a su alrededor que le puede explicar o aclarar ese asunto. Naam. Y con eso ya, Juan, barakallahu fikum, vamos a parar aquí y seguir en la próxima clase, bi'idhnillahi ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente en conocimiento y en buenas obras, nos guíe al camino recto y nos haga firme sobre él. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم يا إخوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.